Shalom, Brajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 21 del Tratado de Nedarim y con ello vamos a comenzar el tercer capítulo de nuestra Masejet que contiene 12 Dapim y en este capítulo nos van a hablar de algunos tipos de promesas que a priori los sabios nos dijeron que se pueden anular, que no recayeron. Y vamos a ver otro tipo de leyes muy interesantes. Vamos a hablar aquí, por ejemplo, del Kal Nidre que hacemos en Yom Kippur, etc. Nos dice la Mishnah, Arba Nedarim y Tiru Jajamim. Hay 4 promesas que los Jajamim, los sabios, las permitieron a priori, es decir, que sin necesidad de ir a hacer una anulación de las promesas, sin necesidad de hacer Atarat Nedarim. Perdón, el Ran dice, no quiere decir que a priori yo puedo prometer sabiendo que no voy a cumplir, pero quiere decir que si ya prometiste, ni siquiera hace falta que vayas a hacer la Atara. ¿Cuáles son? Nidre Zeruzin, Nidre Habai, Nidre Shegagot, Venidre Onasin. ¿Qué son? Es decir, Nidre Zeruzin es una promesa que se hace con el objetivo de acelerar algo. ¿Sí? Vamos a ver ahora, justamente vamos a hablar de ello. Nidre Habai son promesas que se dijeron sobre cosas que van a estar. Perdón, estábamos diciendo los 4 tipos de promesas. Dijimos Nidre Ziruzin, promesas que se hacen para acelerar algo, para conseguir que se tome una decisión en un momento. Nidre Habai son promesas falsas. Nidre Shegagot, promesas que se hacen por error. Es decir, me olvidé de una cosa y no sabía y prometí sin saber que esto era así. O Nidre Onasin, son promesas que se hacen que no se pueden llegar a cumplir por algún tipo de ones, de causa de fuerza mayor, o que se dijeron. Ok, vamos a dejarlo así. Es decir, que no se pudieron cumplir por fuerza mayor. Ahora, la Mishnah sigue explicándonos y nos dice Nidres Ziruzin Ketzat. ¿Cómo son estos Nidres Ziruzin? La primera categoría, promesas que se hacen para acelerar o para apresurar algo. Allá, mujer, jefe, una persona está vendiendo un objeto. Ve Amar, dijo, Konam, Sheni Pojet Leja, Minasela. Es decir, prometo que no te lo voy a vender a menos que una cela. Una cela es una moneda, ¿sí? Que equivale a 4 monedas, 4 dinarín. Vaala. Y el comprador que dice, Omer, Konam, Sheni Mosif Leja, al shekel. Yo te prometo que no voy a darte más que un shekel. Un shekel son medio cela, es decir, 2 monedas, 2 dinarín. Entonces, ¿qué están haciendo aquí esta promesa? Cada uno dice, yo te prometo que no te voy a pagar más que esto, y yo te prometo que no te lo voy a vender por menos que esto. Ahora, Shenehem Rotzim, Dinarim, ¿por qué están dinarim? ¿Por qué están diciendo esto? Porque el vendedor que lo está diciendo que lo vendía a 4, sabe que va a tener que rebajar el precio y no lo quiere vender por menos de 3. Y el comprador sabe que vale 4, pero no lo quiere pagar 4, pero no está dispuesto a pagar más de 3. Entonces los dos en realidad están de acuerdo que quieren pagar 3. Pero ese lenguaje de te prometo que, ¿para qué se hace? Para acelerar la venta, para que el otro piense que no va a bajar hasta esa cantidad. Y entonces diga, bueno, pues voy a subir un poquito y el otro va a bajar un poquito. Y así se acelera, se llega a un acuerdo y se llega a la venta. Eso es lo que se llama Nidre Zerizi. Dice la Gemara, Arbane Darim, Hitiru Jajamim Bejule. 4 tipos de promesas permitieron los sabios. Amar le rabiaba Barmamal le rabiami. Le dijo rabiaba Barmamal a Rabami, a Rabiami. A Marta, Lan Mishmet de Rabbi Yehuda Nesía. Tú nos dijiste en nombre de Rabbi Yehuda Nesía. Mantana, ¿quién es el sabio que enseñó esta Mishnah? Arban Edarim, 4 tipos de promesas. Rabbi Yehudahi es la opinión de Rabbi Yehuda. De Amar, Mishum Rabbi Tarfón, pues dijo Rabbi Yehuda en nombre de su maestro Rabbi Tarfón. Vimos en Masejet Nazir, aquella persona, 2 personas que están caminando y ven a otra persona y dicen, ese es fulano. Le dice, no, ese no es fulano. Y dice, yo te prometo que me voy a hacer nazir si es fulano. Y el otro le dice, yo te prometo que me voy a hacer nazir si no es fulano. Bien. Y al final ven quién es. Seguro que uno de los dos tiene razón. Es decir, al principio uno de los dos tendría que ser nazir.
Pero, ¿qué dijo Rabbi Tarfón? Leolá menejad mehem nazir. En realidad, ninguno de los dos es nazir. Fishelonitna nezirut ela leafla. ¿Por qué? Porque la nezirut no fue dada. ¿Para qué? Para un caso en el cual la persona sabe a ciencia cierta lo que está haciendo, que se está haciendo nazir. Convencimiento total. Y aquí el que promete no lo está prometiendo. Es decir, en el momento en el que está poniendo una condición de que a lo mejor se cumple, a lo mejor no se cumple, no está haciendo algo que es pele, que es claro para él. Bien. Entonces, aquí va a decir lo mismo. En el momento en el que, perdón, y la Torá, uksha, es decir, unió el concepto del nazir con el neder. Entonces, aquí dice Rabbi Tarfón, igual que el nazir tiene que ser pele, tiene que ser con total certeza lo que estás haciendo, también la promesa tiene que ser con total certeza lo que estás haciendo. Entonces, aquí viene y dice, yo no te voy a vender, te prometo que no te lo voy a vender por menos que esto, te prometo que no te voy a vender por menos que esto, no te lo voy a comprar por más que esto. Ahí no sabes si va a comprar o no sabes si va a vender o no. Raba Amar dijo Raba, afilu tema, incluso si quieres decir, podemos decir que es Rabanán, que es la opinión de los sabios que están en discusión con Rabbi Tarfón. Maikatane, ¿por qué? ¿Qué es lo que está enseñado en la Mishnah? Shenehem Ratzu, es decir, dijimos, porque los dos quieren vender por 3, o sea, los dos quieren llegar a 3. ¿Qué se entiende? Sherak Lebasov y Tratzulik More Tamekach Beshelosh Nedarim, que solamente al final, una vez que ya vieron que no había dónde moverse, en realidad ellos prometieron, dijeron, te prometo que no te lo voy a vender por menos de 4. Te prometo que no te lo voy a comprar por más de 2. Ahí en ese momento, ellos todavía no tienen la intención de llegar a 3, pero cuando ven que no se mueve la cosa, al final, Ratsu quisieron llegar a un acuerdo. Entonces, dice, bueno, esto estaría bien si fuese que ponía Ratsu, pero en realidad pone Shenehem Rotzin Katane. Es decir, los dos quieren, es decir, que a priori, ya cuando empiezan a negociar su intención, ya saben qué es. Y entonces cuando está haciendo la promesa, ya sabe que su intención es llegar a 3. Y por lo tanto esa promesa no recayó. Amarle Rabina le Rabashi, le dijo Rabina Rabashi. Amarlo, el que vende, le está diciendo al comprador, Tzve misela. Es decir, no te voy a vender por menos de 4 dinarim y 1 céntimo. Es decir, ya está entrando aquí en detallitos. Vejala, y el comprador que dice, Amar, Batzir mi sheker. Es decir, no te voy a pagar, perdón, no te voy a pagar más que 1 shekel menos 1 céntimo. Es decir, un poquito menos que 1 shekel es lo que estoy dispuesto a pagar. Nidra Javia. ¿Esto acaso si ya se considera que es una promesa real o de Ruzin Mahavia? ¿O solamente es una promesa de negociación para acelerar la cosa? Es decir, la pregunta aquí es, puesto que entró en los detalles de 4,25, no te lo voy a vender por menos de 4,25 y el otro no te lo voy a pagar menos, no te voy a pagar más de 1,15. ¿Sí? ¿Por qué tanto detalle? Porque a lo mejor realmente su intención es esa cantidad y sí esa cantidad y no llegar a otra. Entonces, por eso a lo mejor ahí sí que recae la promesa. O a lo mejor simplemente están también hablando en un lenguaje de negociación y no lo hacen con la intención de marcar esa cantidad exactamente. Amar le dijo Rabashi a Rabina, Tanina, nosotros lo estudiamos esto en la Mishnah. Allá Mesarev Bejavero Sheyohal Etzlo. La persona no quería, le está insistiendo a su compañero que comen con él. Ven a comer a casa, ven a comer a casa, ven a comer a casa. Amarlo le dijo el compañero, Kunam beteja sheeni nichnas, tipat sonen sheeni toem. Es decir, yo prometo que no voy a entrar a tu casa y de la misma manera, ni siquiera una gota de agua fría voy a tomar de ti. Ahí que dicen los sabios, mutar likanes lebetov elishtot gemenu sonen. Está permitido que esa persona entre a la casa y que beba agua fría. ¿Por qué? Pues Shelonit Kaben les dé, porque en realidad en su promesa no era su intención esa, sino leshum agilá ushtia. En realidad lo que no quería era comer mucho y beber mucho. O sea, entrar sí quería entrar y beber un poquito de agua fría sí quería beber, pero lo que no quería era comer en demasía, porque el otro le estaba insistiendo, ven a comer, ven a comer, ven a comer. Ve, May.
Entonces tenemos que puntualizar aquí y decir, ¿por qué es que aquí está permitido? Ha tipatzon en kamar. Aquí la persona dijo claramente una gota de agua fría, ni siquiera una gota de agua fría. Es decir, una gota. No dijo, no voy a beber agua. Aquí también está siendo muy meticuloso, muy puntilloso en su lenguaje de lo que se está prohibiendo. Igual que el que dijo, no te voy a vender por menos de 4,25. Ela, Mishtae y Nishahi. Entonces, qué quiere decir? Que la gente habla así, es la forma de hablar. Ni siquiera una gota, la gente le gusta exagerar. ¿Sí? Hanami, aquí también, Mishtae Inshe Aji. También aquí la gente habla de esta manera cuando está haciendo los negocios. Amarle le dijo Rabin Rabash y dice, mira, ¿acaso se parecen estos dos casos? Dice, Gabe Sonen, en cuanto al agua fría, Sadikim Ombrim Meat, los Simarbe. ¿Cómo hacen? ¿Cuál es la costumbre de los justos? Que dicen poquito y hacen mucho. Él piensa que si entra a la casa y va a estar de acuerdo con beber una gotita de agua fría, entonces ahí le va a dar la gotita de agua fría y le va a sacar el pan y la comida y el primer plato y el segundo plato y entonces ahí no se va a poder escapar. Y por eso dijo, ni siquiera una gota. Ajá, pero aquí, Safeku, aquí tenemos una duda en cuanto a la venta. ¿Por qué? Dilma, le fajó misela, veyoter al shekel kamar. En realidad, a lo mejor sí que están siendo meticulosos en lo que dicen y él no lo quiere vender por menos de una cela y él no quiere pagar más que un shekel. Y entonces es un lenguaje, esta promesa sería una promesa de Zeruzin, es decir, que es para mover la cosa, ¿sí? Para llegar a un objetivo. O de nuevo a lo mejor, Dafka que Amar, a lo mejor lo dijo exactamente por eso, que no se quieren mover esas cantidades. Venidrahave, y entonces realmente sería una promesa. ¿Cómo queda la Gemara? Teiku, Tibae. Es decir, queda la pregunta. ¿Sí? No sabemos cómo determinar esto. Y el RAN dice que en realidad deberíamos ir a la Jumra, es decir, tomar el lado estricto y decir que realmente si se entra en el detalle, la promesa recae. Seguimos. Amar viuda. Ahora vamos a ver en la segunda parte del DAF las dos formas que hay de anular una promesa. Hay dos formas, una que se llama Haratá, que ya lo vimos en los DAPIM anteriores, y la otra que se llama Petah, que también lo vimos. Haratá nos va a explicar ahora qué es Haratá y qué es Petah. De manera general, Haratá es la palabra arrepentirse, es decir, que alguien hace una promesa y después dice, mira, me arrepentí de haber prometido esto, ¿por qué? Porque estaba enfadado, porque estaba nervioso, por lo que sea. Y Petah, que es que el sabio viene y le dice, oye, esta posibilidad tú la tuviste en cuenta cuando hiciste tu promesa y eso se llama un petah, es decir, le estaba abriendo una puerta de salida de la situación en la cual se metió. Amar Reviuda, Amar Rabasi, dijo Reviuda en nombre de Rabasi. Arba Nedarim Alalu, estos cuatro Nedarim que hemos dicho, Sirihim Shelat Jajam, necesitan que se, se haga Shelat Jajam, es decir, que se vaya al Jajam, al sabio para que se los anule. Ahora, Kiambrita, Kame de Shmuel, pero cuando le dije esto delante de Shmuel, ¿sí? Amar, qué dijo Shmuel? Amar, Tana, el sabio de esta Mishnah, Tana Banaverim Hitiru Jajamim. Es decir, estos cuatro tipos de promesas los permitieron los sabios. Veat Amar, Srihim Shelat Jajam, y tú me dices que necesita que el sabio, hay que ir a preguntarle al sabio que los anule. Es decir, hay una estira, hay una contradicción. Por un lado, tú me estás diciendo que estos cuatro tipos de promesas no se anulan de por sí, sino que hay que ir a hacer una Tarat Nedarim. Y en la Mishnah nos dice, Itiru, es decir, que a priori ya los permitieron. No, perdón, otra vez repetimos, no quiere decir que yo pueda ir por ahí prometiendo lo que sea, sino que quiere decir que si lo hice, no hace falta ni siquiera que vaya a preguntar. ¿Me estás diciendo ahora sí? ¿Cómo puede ser? La Yosef le hashamata behailishna. La Yosef enseñaba esta enseñanza de esta forma. Amar Reviuda Amar Rabashi, dijo Reviuda en nombre de Rabashi, en Jajam Rashai Leatir, ela que en Arba Nedarim Alalu. Es decir, en realidad lo que nos está diciendo la Mishnah es una regla general. Es decir, que un jajam, un sabio, no puede permitir anular una promesa a no ser que sea un caso similar a estos cuatro tipos de promesas. Casabar, y opina también Rabasi en Potjin Bejarata. Es decir, que no se
no se permite una promesa, no se anula una promesa si es por jaratá, por arrepentimiento. Es decir, que yo prometí porque estaba enfadado y ahora me arrepiento. Vema tiene moto y no se le anula esa promesa hasta que se encuentre una puerta de salida. Es decir, algo que en el momento en el que prometió no lo tuvo en cuenta. Es decir, que la base nos dice que la única forma de anular una promesa es por encontrar un petaj y no por jarata. Ahora dice, au de atalekame de rabuna. Aquel, ve a persona que prometió y que se encontró delante de Rabuna para que le permita, para que no anule la promesa. Amarle, le dijo, libeja, aleja. Es decir, ¿acaso tu corazón lo tenías contigo cuando hiciste la promesa? Y ahora también, eneja mitjaret alma shenadarta. Y ahora, veaf, es decir, tú cuando prometiste tenías tu corazón contigo y ahora vienes a arrepentirte, es decir, el mismo corazón que tenías antes lo tienes ahora. ¿Sí? Ela, she'ata, atarroche le acro. Amarle le dijo el que prometía, lo. Dice, no. Allá le vi muy usaba alay, que shenadarti. Es verdad que yo tenía mi corazón conmigo cuando estaba. El amitos kas nadarti, pero cuando prometí lo hice en medio de mi enfado. Ahora me tranquilicé y me arrepiento de aquello que hice la promesa. Beshaire. Y es decir, y se lo permitió. Rav Nachman le anuló la promesa por medio de este arrepentimiento. Y aquí vemos, She'en Keruyá Jaratá Ela, que Shemitjaret al Tejilata Mirata Neder. Es decir, que no se llama Jaratá, no se llama arrepentimiento, más que cuando la persona se arrepiente del principio que dijo la promesa. Es decir, no es que yo prometí y cuando prometí estaba súper enfadado y estaba convencido de que estaba prometiendo y pasa un momento y dice, una hora, 2 horas, un día, 2 días, dice, uy, wow, me arrepiento de haber prometido. Según Ram Nachman, eso no sirve ahí la jarata. ¿Por qué? Porque hay que arrepentirse en el momento mismo en el que estás haciendo la promesa. Cuando estás haciendo la promesa, tu corazón ya se está arrepintiendo de la promesa que ha hecho. Au, esa persona que prometió de Atalekame de Raba Barrabuna, que fue a ver a Raba Barrabuna para que le anule una promesa. Amarle le dijo Raba Barrabuna, Ilu haya Sara bene Adam, Sheyefa Isuja, Beotasha'a, Minadarta. Si hubiese 10 personas ahí, cuando prometiste, que te hubiesen convencido de que no prometas, ¿habrías prometido? Amarle, le dijo, no, no habría prometido. Entonces le tiró, le anuló la promesa. La que me trae, ¿sí? Otra versión de estas dos cosas que trajimos antes de aquellos que fueron a anular promesas. Tania, se enseñó una verita, Rabiuda Omer, dijo Rabiuda, Omerim lo la Adam, levze aleja y mata y mamar lulav. Matirinlo. Es decir, de aquí, o sea, de los dos casos, nos trae lo mismo que fue enseñar una vereitá. Es decir, la viuda dice, se le pregunta a la persona, cuando juraste, cuando prometiste perdón, tu corazón estaba convencido, estaba tranquilo de lo que estaba haciendo. Si te dice que no, se le anula la promesa. Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi Omer, Mishum Avir, Rabbi Ishmael le dijo a Rabbi Yossi, dijo en nombre de su padre, se le dice a la persona, Omrim lo Adam, y lo ayuda a Sara Bene Adam, Sheyefaisuja, Beotasha, si hubiese 10 hombres contigo que te hubiesen convencido de que no prometas, Minadarta, habrías hecho la promesa, y Mamar Lab, Matirinoto. Si dice que no, se le permite. Ahu, esa persona que hizo una promesa, de Atalekame de Rabiasi, se fue a ver a Rabiasi para que le anule su promesa. Amarle le dijo Rabiasi, Kadu Tahata, es decir, perdón, ¿acaso tú todavía estás sorprendido y te arrepientes del momento en el que hiciste la promesa? Amarle es decir, le dijo no, pero no le dijo no como no. Dice, ¿y acaso no estoy arrepentido? Beshaire. Y ahí le anuló la promesa a Rabiasi. Au de Ata le came de Rabbi Elazar, esa persona que vino a ver a Rabbi Elazar para que le permita, le anule una promesa. Amarle le dijo Rabbi Elazar al que prometió, Baet Nador, Baet Nedor, cuando hiciste la promesa.
¿acaso tú quieres esa promesa hasta ahora? O solamente es ahora que ya no quieres esa promesa. Si es así, no te lo puedo permitir. Amarle le dijo, Ilulo Margezin li lo bainan klum. Es decir, si no me hubiesen enfadado en ese momento, ¿sí? No habría hecho ninguna promesa. Entonces, seguro que no. Amarle le dijo Rabbi Lazar, teje que ba'et. Es decir, que sea como tú quieres, es decir, le anuló ahí también la promesa. Hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Tengamos un excelente día. Hizku Reimso.